Buen día, ingeniero Martín Tabeli. Venimos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El nombre de mi compañera es Fernanda Banda y mi nombre es Sara Reséndez. Actualmente cursamos el tercer semestre de la licenciatura de la Unidad de Aprendizaje de Administración de Proyectos de Construcción. De antemano le agradecemos el tiempo que nos dedica para esta breve entrevista, en la cual nuestro objetivo principal es conocer acerca del proceso administrativo de los proyectos que se realizan en la empresa de Ternium. Sabemos que la empresa se dedica a la producción de acero y que el puesto que usted desempeña en ella es gerente de área. Empecemos con las preguntas. Bueno, bueno, ante Sí. todo, muchas gracias obviamente por interesarse. Cabe aclarar lo siguiente, el carácter de esta entrevista yo les estoy respondiendo en forma personal y no en forma no soy representante en este momento de la compañía, ¿sí? Ok. Así que con gusto les voy a contestar las preguntas en función de mi experiencia de haber trabajado no solamente en esta compañía, sino en otras, ¿sí? Pero no van a ser respuestas referentes asociadas a la compañía Ternium, ¿sí? Sino al nivel académico que yo tengo. Ok, muchas gracias. Bien. Bueno, empiezo con la primera pregunta. Ujú. En la primera etapa de la planeación, ¿cuáles son los objetivos específicos en su área de trabajo? Bárbaro. Eh, Dentro de todo el desarrollo de mi carrera y en este puesto en particular, yo me estoy desempeñando como gerente de infraestructura, ¿sí? Para distintos proyectos. Como gerente de infraestructura, obviamente manejo las distintas etapas que, que trascienden al proyecto, ya sea desde la etapa conceptual, la etapa de ingeniería, ingeniería de detalle, contratación de servicios, seguimiento de los proveedores y seguimiento del proyecto, y luego seguimiento obviamente de la obra de construcción, ya sea montaje, construcción civil y también montaje electromecánico. Todos estos aspectos que les estoy comentando en la etapa conceptual obviamente tiene un desarrollo que es un poco más vago, pero que sirve para dar referencia a ver si el proyecto es viable o no viable para la compañía, para cualquier compañía, ¿sí? Luego de pasar esa etapa de ese proyecto y de darse distintos tipos de valores indicativos, no solamente en las cantidades, sino también en los tiempos y en la calidad de los elementos que uno quiere incorporar al proyecto, luego de eso uno puede decidir si continúa desarrollando la ingeniería, ¿sí? O el proyecto de arquitectura, para luego obviamente darle más definición al mismo. Obviamente en función de muchísimas variables que involucran. Luego de eso, uno puede decidir sí o no comienza la construcción. Una vez que uno desarrolla la ingeniería de detalle, ya el proyecto generalmente tiene un nivel de avance del orden del más o menos 10% del proyecto. O debería tenerlo, ¿sí? Pero eso en forma general. O sea, que uno maneja generalmente tres variables: calidad, los tiempos y los costos. Si uno maneja esas tres patas al comienzo y las tiene obviamente acotadas, uno puede ir pasando estas distintas etapas hasta darse, digamos, el final de las aprobaciones de los proyectos. Y ahí ya el proyecto empieza una etapa de construcción y ejecución. ¿Les sirve la respuesta? ¿Quieren ampliarla? No, sí, está muy bien. Eh, Bueno. Debe ser un poquito más breve, pero está muy bien su respuesta. Sí. ¿Cuál es el proceso o la metodología para poder realizarlos? Bien. Estos distintos objetivos que uno se plantea en calidad, en tiempo y en costo, se manejan con una metodología ya muy conocida que está asociada al el Project Management Institute. Eso más que nada regula o marca un cuadro de referencia para poder guiarse
en las distintas etapas del proyecto, donde ahí ya involucra cuestiones asociadas a la comunicación, cuestiones asociadas a la administración de las adquisiciones, cuestiones asociadas al organigrama, ¿sí? Pero esa es la metodología que uno utiliza en el desarrollo de estos proyectos de gran envergadura. Ok, muy bien. ¿Se cumple con los objetivos establecidos? Durante toda mi carrera hubo momentos en los que los objetivos se han cumplido, otras veces en las que no. Cuando no se pueden cumplir los objetivos, uno tiende a acotar, ¿sí? A acotar los valores o ese desfasaje que uno tiene, ya sea en costo, trata justamente de acotarlo y que sea ese extra costo que uno tiene, acotarlo lo máximo posible. También sucede con los plazos. Y también, obviamente, el tema de calidad. El tema de calidad directamente ya es un marco más rígido, es decir, uno no hay desplazamientos de la calidad. Ya los distintos reglamentos y normativas, ya sea locales, internacionales, ya acota ese producto que uno finalmente quiere, que es, bueno, el desarrollo del proyecto. Ok, entrando en la etapa de la organización del proyecto, ¿cómo está conformada la estructura del capital humano de su área? ¿Cuántos empleados, con cuántos empleados cuenta? ¿Son los suficientes para cumplir los objetivos? Bueno, en esta área en la que actualmente estoy trabajando, seremos alrededor, el área de infraestructura y ingeniería civil, somos alrededor de 2 ingenieros actualmente. Eh, Tenemos ingenieros, obviamente, de local, obviamente mi acento no es local, lo habrán distinguido. Hay distintos ingenieros de distintas partes de Latinoamérica. Me ha tocado trabajar con distintas personas alrededor del mundo, ya sea en Brasil, en Chile, bueno, Argentina, Estados Unidos, en Afganistán, en Nigeria, en Armenia. Uno tiene que estar preparado porque estos proyectos involucran distintos tipos de suministro que vienen de distintas partes del mundo. No se fabrica todo por ejemplo, en este momento no se fabrica todo en México. Hay distintos insumos que vienen de distintas partes. Hay distintos servicios que vienen de distintas partes del mundo. La gente con la que trabajo es muy diversa. Hay gente que tiene un perfil más administrativo, hay ingenieros que tienen un liderazgo mucho más nato a la hora de tomar decisiones, hay gente que tiene una característica más asociada a lo que es el diseño, hay gente que tiene un perfil más asociado a lo que es la inspección. Entonces, fíjate que estas 4 cualidades que te estoy diciendo, y si no me olvido alguna más, conforman un equipo, ¿sí? Porque no todos somos iguales, no todos tenemos características iguales, y dentro de cada individuo, cada uno tiene una pasión, que es lo que lo mueve justamente a desarrollar las distintas tareas. Una de mis responsabilidades es saber bien dónde colocar a cada jugador para cada puesto. El que juega de arquero es arquero, el que juega de defensa es defensa, centro es centro y delantero es delantero, hablando en términos de fútbol. Sí. ¿Mm? Ok. En cuanto a la utilización de los recursos materiales, ¿cuáles son las estrategias para alcanzar el máximo aprovechamiento de los recursos? Muy bien. Bueno, estas distintas etapas que te comenté, ingeniería de conceptual, ingeniería de detalle, eh, luego obviamente viene la parte de suministros y compras, uno justamente va actuando en esas áreas de forma tal de minimizar, ¿sí?, las cantidades, ¿sí?, sin perder calidad, siempre dentro de ese rango de calidad, y justamente mantener el aprovechamiento de materiales, no solamente por el tema de costos, fíjate que te estoy hablando ya de las 3 variables, calidad, costos, sino también el suministro. A lo mejor uno consigue menores materiales, menores cantidades de materiales, pero a lo mejor vienen de China.
¿sí? Y hay que considerar, obviamente, la logística y el flete terrestre. Bueno, a veces no conviene eso, a veces conviene a lo mejor desarrollar un proveedor local que a lo mejor tiene mayores cantidades en su stock o en el desarrollo que él vaya a hacer de su producto. Puede ser, por ejemplo, una estructura metálica, puede ser a lo mejor algún tipo de insumo o embebido en hormigón, puede ser inclusive hasta maquinarias. Cuando uno considera servicios del tipo de maquinarias, bueno, uno siempre tiene que contemplar estos factores que te comento para poder lograr una reducción de la cantidad de materiales. ¿Se les da alguna capacitación al capital humano para obtenerlo? Bueno, la empresa, esta empresa y otras empresas en las que he participado generalmente te desarrollan justamente en lo que es la metodología del Project Management Institute y luego también te da algunas otras herramientas asociadas a lo que es administración de proyectos. ¿Sí? Siempre contemplando las políticas de cada una de las compañías, que particularmente todas las compañías que cotizan en bolsa en Estados Unidos, como en la que estoy actualmente, tienen más que nada unos procedimientos similares en cuanto a lo que es el manejo del proyecto y la auditoría posterior por parte de compliance. Ok. En el área de la dirección de proyectos, ¿cómo se dirige o se orienta el capital humano para alcanzar la meta establecida? Mm. Bueno, ¿te acordás que te comenté que cada uno de los ingenieros juega en una posición, Sí. ¿no? Bueno, obviamente la clave de mi trabajo es lograr encontrar la pasión que tiene cada uno para desarrollar su trabajo. La pasión no solamente puede ir por la parte monetaria, que siempre ayuda, pero uno tiene que lograr que el jugador o el ingeniero, ¿sí?, que está desarrollando una tarea y tiene una responsabilidad, un proyecto, ¿sí?, una subparte de este gran proyecto, la desarrolle totalmente entusiasmado, acorde a su pasión. Aquel que le gusta diseño deberá desarrollarse en la parte de diseño. Poner a alguien que le gusta diseño a administrar una parte de un proyecto, llevando cronograma, control de costos, no va a ser bueno, ¿sí? No va a ser bueno. Aquel que es líder no le va a gustar mandarlo a la parte de diseño, porque él quiere liderar. Entonces, bueno, la cualidad es encontrar la pasión de cada uno de los profesionales que tenemos y desarrollarla y potenciarla. No solamente es una cuestión de dinero, Ok. ¿sí?, sino saber ubicar a cada uno en cada puesto. Ok, durante la ejecución, ¿cómo se monitorea o supervisa el proceso para corroborar que se realice lo planeado y evitar posibles errores durante la ejecución? Tal como te comentaba, los proyectos tienen distintas etapas. Estas etapas que tiene cada uno de los proyectos, uno tiene distintas formas de medición de no solamente del alcance, sino del avance físico que tiene cada uno. Para eso nosotros utilizamos curvas de avance físico, para ver justamente cuánto hemos avanzado respecto a lo planificado, curvas de avance financiero, para ver cuánto hemos gastado en función de lo presupuestado, ¿sí? Hemos utilizado, obviamente, utilizamos cronogramas donde obviamente buscamos las tareas más principales que tiene el proyecto y en función de eso vamos detectando cuáles son las tareas críticas que pueden llegar a tener algún impacto, no solamente en el plazo del proyecto, sino también en el costo. Y en función de eso, cada una de las áreas desarrolla, en función obviamente de la experiencia y las indicaciones y los KPI, que serían los indicadores principales que nosotros utilizamos para el proyecto, desarrolla cada uno un tablero de comando, donde en función de la foto que vamos teniendo en forma diaria del avance del proyecto, uno va viendo si está desviado, si no está desviado, en tiempo, en cantidades y en calidad, ¿sí? Un proyecto siempre tiene esas tres patas, ¿sí? Se sostiene en una mesa de tres patas un proyecto,
Si falta una de esas patas, la mesa se cae. Y hay que siempre mantenerlo dentro de esas 3 patas, sostenido y mantenido dentro de un margen aceptable. ¿Cómo se evalúan los resultados y el cumplimiento de los objetivos antes establecidos? Uno tiene un presupuesto, tiene un plazo y tiene una calidad definida de lo que quiere realizar. Entonces, al tener un presupuesto, uno sabe que no debe pasarse de ese presupuesto, porque si no tiene que salir a pedir más dinero. Entonces, para eso sirven, obviamente, las curvas de avance financiero que te comentaba antes. En cuanto a las cantidades, también sirven las curvas de avance físico, los tableros de comando, ¿sí? Y distintos indicadores de KPI, como puede ser, por ejemplo, cantidad de metros cúbicos para las fundaciones. Uno puede llegar un ítem y ver controlando en todo ese proyecto las cantidades de metros cúbicos utilizados de hormigón en fundaciones. Por ejemplo, también pueden ser toneladas de estructura metálica, metros cuadrados de lámina, metros cuadrados de terminaciones, metros cúbicos de terreno nivelado. Cada uno va llevando justamente esas cantidades y las debe ir controlando en un tablero de comando. Ese tablero de comando, si está desviado, es un Excel, puede ser un Excel tranquilamente. Si uno va desviado o se va yendo de presupuesto, uno sabe dónde atacar el problema, obviamente limitándolo. En la fundación de tal edificio nos estamos pasando en hormigón, entonces tenemos que atacar y reducirlo. Si no lo podemos reducir, tenemos que acotar el problema, entonces tendremos que sacar cantidades o ver si podemos reducir de otro lado. ¿Sí? El enfoque que nosotros tenemos en los proyectos son enfoques predictivos, donde uno predice o estima cuánto va a gastar. Entonces, al justamente hacer ese desarrollo, a veces se puede pasar, a veces no se puede pasar. Por eso son muy importantes las etapas que te venía comentando. La etapa de ingeniería conceptual, la etapa de ingeniería, ¿sí? La etapa de ingeniería de detalle y obviamente luego la etapa de adquisición de materiales o compra de materiales, donde uno justamente va viendo si se está pasando o no de ese presupuesto que uno predijo, a lo mejor 2 años, 3 años, o en este caso, en el proyecto que estoy trabajando yo, 4 o 5 años antes. Lo cual es bastante complejo porque hay distintos factores externos que impactan en ese presupuesto que uno tuvo. Por ejemplo, la inflación estimada, por ejemplo, la variación del peso respecto al dólar, por ejemplo, los problemas que estamos teniendo al día de hoy con los distintos aranceles que se han establecido, ¿sí? Uno no puede prever todo. Trata de preverlo lo máximo que pueda. Bueno, esas variables que van surgiendo y que van afectando al proyecto, uno tiene que empezar a controlarlas. La forma de controlarla, desde muy raso, son estos tableros de comando, donde uno va controlando las cantidades, los plazos y el costo, para luego ir llevándolo a algo más macro y ya tener un valor de precio del proyecto global. Uno tiene un presupuesto, tiene un plazo y tiene una calidad definida de lo que quiere realizar. Entonces, al tener un presupuesto, uno sabe que no debe pasarse de ese presupuesto, porque si no tiene que salir a pedir más dinero. Entonces, para eso sirven, obviamente, las curvas de avance financiero que te comentaba antes. En cuanto a las cantidades, también sirven las curvas de avance físico, los tableros de comando, ¿sí? Y distintos indicadores de KPI, como puede ser, por ejemplo, cantidad de metros cúbicos para las fundaciones. Uno puede llegar un ítem y ver controlando en todo ese proyecto las cantidades de metros cúbicos utilizados de hormigón en fundaciones. Por ejemplo, también pueden ser toneladas de estructura metálica, metros cuadrados de lámina, metros cuadrados de terminaciones, metros cúbicos de terreno nivelado. Cada uno va llevando justamente esas cantidades y las debe ir controlando en un tablero de comando. Ese tablero de comando, si está desviado,
Es un Excel, puede ser un Excel tranquilamente. Si uno va desviado o se va yendo de presupuesto, uno sabe dónde atacar el problema, obviamente limitándolo. En la fundación de tal edificio nos estamos pasando en hormigón, entonces tenemos que atacar y reducirlo. Si no lo podemos reducir, tenemos que acotar el problema, entonces tendremos que sacar cantidades o ver si podemos reducir de otro lado. ¿Sí? El enfoque que nosotros tenemos en los proyectos son enfoques predictivos, donde uno predice o estima cuánto va a gastar. Entonces, al justamente hacer ese desarrollo, a veces se puede pasar, a veces no se puede pasar. Por eso son muy importantes las etapas que te venía comentando. La etapa de ingeniería conceptual, la etapa de ingeniería, ¿sí? La etapa de ingeniería de detalle y obviamente luego la etapa de adquisición de materiales o compra de materiales, donde uno justamente va viendo si se está pasando o no de ese presupuesto que uno predijo, a lo mejor 2 años, 3 años, o en este caso, en el proyecto que estoy trabajando yo, 4 o 5 años antes. Lo cual es bastante complejo porque hay distintos factores externos que impactan en ese presupuesto que uno tuvo. Por ejemplo, la inflación estimada, por ejemplo, la variación del peso respecto al dólar, por ejemplo, los problemas que estamos teniendo al día de hoy con los distintos aranceles que se han establecido, ¿sí? Uno no puede prever todo. Trata de preverlo lo máximo que pueda. Bueno, esas variables que van surgiendo y que van afectando al proyecto, uno tiene que empezar a controlarlas. La forma de controlarla, desde muy raso, son estos tableros de comando, donde uno va controlando las cantidades, los plazos y el costo, para luego ir llevándolo a algo más macro y ya tener un valor de precio del proyecto global. ¿Se manejan estándares de calidad del proyecto o servicio? Y si Bueno, sí, nosotros ¿cuáles tenemos son? distintos estándares asociados. Particularmente nosotros acá en México utilizamos la norma de la CFE, ¿sí? Para el desarrollo de proyectos civiles, por ejemplo. El cálculo de viento, el cálculo de sismo, surge justamente de la normativa mexicana. Cuando uno va a otro país, como es mi caso, y me ha tocado trabajar en Brasil, uno utiliza, por ejemplo, la normativa CBR, que es de Brasil. Cuando estaba yo en Argentina, donde soy originario, bueno, utiliza las normas IRA, ¿sí? Las distintas normas que están asociadas no solamente a los materiales, sino también al tipo de servicios que uno debe contratar, obviamente los marca la normativa local, que en el caso de México está muy bien desarrollada y tiene base en la normativa norteamericana. ¿Cómo se busca la mejora continua de los proyectos o servicio ofrecido? Bueno, justamente, mira, si uno logra documentar estos distintos pasos que te voy comentando, los tacos, los tableros de comando que uno va justamente desarrollando, uno puede darse cuenta que en función de las distintas situaciones que ha tenido durante el proyecto y si los registra, lo cual es muy bueno que queden registrados luego de la finalización del proyecto, uno puede conocer ya cómo ha sido el desarrollo de ese proyecto para luego replicarlo en situaciones similares. No van a ser iguales. Acá nosotros, en el caso mío de los proyectos siempre son distintos. No sería el caso del proyecto de fabricación de un celular, por ejemplo, donde uno luego lo replica. No, acá los proyectos siempre tienen características distintas. Por empezar, la ubicación. La ubicación siempre va variando, hay distintas consideraciones que hay que tomar. Por ejemplo, tipología del suelo. Por ejemplo, puede haber algún impacto de viento o no. Por ejemplo, puede haber sismo. Entonces, esas cosas uno los va registrando, lo vuelca en una base de datos, ¿sí? Y en el momento, por ejemplo, el grupo en el que yo estoy trabajando tiene una base de datos global de todas las plantas que tiene y justamente uno puede ir tomando la experiencia de cada uno de esos proyectos para poder volcarlo en el actual. Pero siempre tiene algún condimento local
que lo hace distinto. ¿Sí? Y uno de esos registros que uno tiene puede haber, bueno, acá tuvimos tal error, tal desvío, tuvimos problemas con tal proveedor, ¿sí? Siempre está bueno registrar luego de la finalización del proyecto, obviamente, cuáles han sido los factores de riesgo que hacen variar la calidad, el precio y el plazo, para tenerlos luego lo más acotado posible, porque los riesgos no desaparecen, sino que uno los debe acotar o minimizar. Ok, y ya por último, le quería preguntar cuáles son las áreas de oportunidad que tiene su área para lograr los objetivos con la máxima productividad. Mira, yo creo que las mejores áreas de oportunidad siempre están en la gente. El desarrollo de la gente que trabaja para el proyecto, mantenerla motivada y que trabaje con su pasión, con la mayor pasión posible, para mí es uno de los indicadores más importantes que uno puede tener para justamente potenciar el trabajo de cada uno y potenciar el resultado final de un proyecto. ¿Sí? Las áreas de oportunidad, pero es una opinión mía particular, están siempre asociadas a que la gente se sienta motivada y con ganas de seguir trabajando y dando siempre lo mejor. ¿Mm? Porque puede haber gente que sepa mucho, pero si no tiene actitud, ¿sí? Esas ganas de desarrollarse, ganas de trabajar, ganas de dar siempre un poco más, no sirve. En los proyectos no sirve. ¿Sí? Puede servir, ojo, para otra cosa, ¿eh? Puede ser para, por ejemplo, un docente. Yo he trabajado de docente, puede ser fantástico. Pero si uno quiere desarrollar un proyecto, el proyecto tiene un inicio y un fin muy fuertes, muy marcados, donde uno tiene que hacer mucho sacrificio y tiene que estar muy, muy, muy motivado. ¿Sí? Esa motivación que, en mi caso personal, me ha llevado a recorrer distintas partes del mundo y conocer gente de lo más variada. Si no, me quedo en mi casa. Ahí estás muteada. Estás muteada. Ahí Ahí va. está. Le agradecemos nuevamente la realización de esta entrevista. Nos permitió conocer acerca de cómo se lleva a cabo el proceso administrativo y sistema de trabajo de esta empresa para poder llegar a cumplir sus objetivos y Ujú. continuar ejerciendo en este ramo tan competido como lo es el de la construcción. Bueno, hermoso. Cabe aclarar de vuelta que esto que te estoy comentando no es a nombre de Ternium, es a nombre de Carlos Sí. Martín Tavelli. Y aplica no solo en Ternium, va a aplicar en todos los proyectos que tengan a lo largo del mundo. ¿Sí? Como te he comentado, he trabajado tanto en África, en Europa, en Asia. ¿Sí? Hoy me toca estar en México. Les va a aplicar siempre. ¿Mm? Ok. Por Así que nuestra parte es todo. Esta entrevista la compartiremos en el aula para que nuestros compañeros conozcan acerca sobre la empresa y sobre su trabajo bueno, y sobre cómo se desarrolla para el servicio de la sociedad. Muchas bueno. gracias. Gracias a ustedes, chicas, y las felicito. Muchas gracias. Les deseo mucho éxito en esa carrera tan linda que están estudiando. Gracias. Muchas Muy bien. gracias. Quiero Chao. decir que se me hizo muy interesante de todo lo que nos platicó.